a conversar de derecho, vamos a conversar de elecciones de segundo grado, cómo representa pues ya las entrevistas que se están realizando por parte de la Comisión Política a los aspirantes a magistrados que esta asamblea va a elegir. Son 5 propietarios y 5 suplentes. Pero también el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, ha iniciado ya la redacción para la propuesta de reformas constitucionales. Esos son los temas que les ofrecemos esta noche. Tengo 2 destacados juristas, no necesitan presentación, tienen una larga trayectoria en el ejercicio del derecho, en la parte como litigantes, pero también como aspirantes en unos periodos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Está pasando en la Asamblea Legislativa, ya terminó la sesión plenaria número 8, se han aprobado reformas para fortalecer pues, los fondos del FISDL, así como también se han recibido las memorias de labores de los funcionarios de gobierno, han ido a entregarlas y se han entregado al presidente de la Asamblea Legislativa. Veamos el trabajo que hacen los magistrados cuando ya han entrevistado a 10 de 30 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se van a elegir 5 propietarios y 5 suplentes. La Asamblea Legislativa sigue con la evaluación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados de la Comisión Política sometieron a prueba el criterio de los aspirantes en cuanto al análisis de demandas o recursos en los que esté en el debate de derechos como la vida. Cuando en un proceso de inconstitucionalidad hay una colisión de derechos fundamentales, ¿considera usted que es correcto colocar uno de esos derechos arriba del otro? Yo no puedo sopesar un derecho económico por un derecho a la vida y un derecho a la salud. ¿Por qué? Porque si no hay personas, no podemos desarrollarnos. Si no hay salud, obviamente la economía de nada va a servir. También fueron consultados y consideran si existe un ente judicial libre de control. ¿Considera usted que la Sala de lo Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, es un ente externo de control, exento de control constitucional? Ante esa consulta fue diversa la opinión. Y no hay zonas exentas de control y que por lo tanto, por supuesto que pueden ser objeto de algún tipo de señalamiento en sede disciplinaria, administrativa o constitucional. Puede haber una legislación que desarrolle, por ejemplo, causas disciplinarias o formas de evaluación del desempeño de magistrados. Doctor Nelson García, ¿qué es lo que pasaba en el pasado, doctor Nelson García? Había un sistema de repartos de parte de los partidos políticos tradicionales. Ahora tenemos una nueva Asamblea Legislativa y se está buscando a los mejores abogados de la República para ocupar las magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. ¿Le parece el método, doctor García? Bueno, es que el método es el mismo que al anterior, y fíjese que el problema no es el reparto de cuotas, porque al fin y al cabo va a haber reparto de cuotas. Si alguien ahora en esta asamblea monolítica, pues no va a haber reparto de cuotas. La responsabilidad de elegir a magistrados con ciertas características diferentes a lo que se ha criticado va a caer sobre la asamblea en un solo concepto. El reparto de cuotas no es el problema es la sumisión que han tenido muchos de los electos, porque ha habido excepciones y las hay, obviamente, las conozco perfectamente y debo destacarlas, porque son honrosas al concepto de la independencia judicial. Pero lamentablemente en este país hay un síndrome de agradecimiento, entre comillas, que consiste en quedar comprometido a seguir la línea de aquellos que lo han electo o a satisfacer el favor que en determinado momento se le pide al que tiene el poder de decidir si la resolución va a ser negra o blanca. La esencia es esta. En el pasado, y yo espero que en este presente no suceda, la peor estigma y peso en contra que podía tener un candidato es ser precisamente independiente. Con criterio, no importa, como decía José Martí, si te toca juzgar a tu hermano
a tus amigos para contrarrestar la corrupción, tienes que hacerlo objetivamente y no bajo los sentimientos o compromisos existentes. Perfecto. Ahí me queda. Doctor Valdivieso, o licenciado Valdivieso, para ser más preciso, los actuales diputados de esta Asamblea Legislativa no es la primera vez que van a elegir magistrados. Ya lo hicieron el 1 de mayo. Destituyeron y eligieron magistrados. Usted es un hombre de procesos, ¿verdad? Pero yo quiero su valoración política sobre este proceso, en donde no es una subcomisión la que está evaluando a los candidatos, es la comisión política donde están representadas todas las expresiones políticas en la Asamblea Legislativa. Su reacción o su expectativa ante este proceso. Bueno, la diferencia me agrada que no sea una subcomisión, porque anteriormente se habían creado subcomisiones, pero en realidad esos dictámenes de las subcomisiones ya estaban por quién se iban y era más un trámite formal. Yo en esto quiero ser muy claro. La Asamblea Legislativa, dentro de los roles que tiene, uno de ellos es precisamente la elección de magistrados. No concuerdo el tipo de preguntas que se están haciendo, sobre todo en uno de los candidatos que vi ahí, como tratando de cuestionar el ejercicio profesional y que eso es inhibir a una persona para optar al cargo de una adjudicatura. El abogado en el libre ejercicio de la profesión defiende a la persona que considera que es inocente. Mas cuando uno decide tomar un caso, ni siquiera tiene la potestad de juzgar a su cliente, porque entonces se volvería un juez, claro, ¿verdad? Y hay que diferenciar en el abogado, en el libre ejercicio, y cuando se ostenta la calidad de magistrado. O funcionario. Es decir, hay que saber diferenciar los roles. Por lo tanto, para mí, creo que lo que deberían de ver es la trayectoria, lo que se debería de ver es el perfil, porque debieron de haber como definido un perfil de qué tipo de jueces queremos en el máximo tribunal de justicia del país. Uno, tener una capacidad de análisis de los hechos, y segundo, tener el talante, ¿verdad? No podemos decir otra cuestión, valentía para sostener sus posiciones, aún en contra de muchas situaciones. ¿Por qué razón? Porque los jueces tienen que ser contramayoritarios. Los jueces no resuelven con base a las redes sociales, no resuelven con base a los temas mediáticos o a los juicios paralelos. Resuelven conforme a derecho, conforme a la ley. Y para eso se necesita tener esos dos atributos, independientemente del tema académico. Pero siento yo que en este proceso, ojalá, en realidad, se lleguen a escoger a los mejores, dijéramos, aspirantes. Todos los abogados tenemos una trayectoria, un perfil, y al final la única forma en que uno puede, dijéramos, evaluar a alguien es hasta que está en el libre ejercicio de juez. Yo no puedo prejuzgar a un candidato que no va a ser independiente porque defendió a un narco. Yo no, porque aquí hay una costumbre de creer que si el abogado defiende a un narco, el abogado es narcotraficante. Por Suprema Justicia, ¿le gustaría haber sido tomado en cuenta para esta elección como aspirante a magistrado? Yo estaba vedado por el sistema. Okay. De hecho, tengo yo demandado al anterior consejo, porque yo, después de haber pasado todas las pruebas, un colega, el licenciado Anaya, presentó el día que se iba... Doctor Enrique Anaya. Sí, que no dudaba de mi capacidad, que no dudaba de mi trayectoria, pero que yo no iba a ser imparcial porque yo había sido funcionario hacía mucho tiempo y que había corrido para el cargo de diputado y no lo había logrado, y que eso me inhibía para poder actuar de manera imparcial. Semejante argumento ni siquiera fue decidido por el Consejo, sino que simplemente no motivaron, no me razonaron del por qué este servidor no podía optar. Y a raíz de eso interpuse un amparo para que definamos qué se entiende por vinculación partidaria formal y material. De acuerdo. Permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Y tú crees que ese colega actuó por una conciencia profesional o ciudadana,
o precisamente cumplió un ejercicio profesional de encargo que le hicieron? Yo creo que por la segunda. Es correcto, es que se intuye. Si es que estas cosas no suceden. Casualmente el mismo día que se iba a tomar la evaluación, tuvo la gentileza de llamarme, entre comillas, para explicarme que no era nada personal. Yo le dije, no tengo ninguna, y cuando usted quiera, pues debatimos públicamente, Sí, ¿verdad? No es nada Pero personal, esos son encargos profesionales. es decir, creo ¿verdad? que al final, y quizás Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Políticamente, ¿cómo se llama lo que le hicieron al licenciado Julio Valdivieso? En donde tiene, no sé si la valentía o el descaro de decirle que acabo de poner un recurso para inhibir tu candidatura. No, yo me recuerdo al Capone que le decía cuando iba a matar a alguien, mira, esto es nada personal, ¡pam! Y lo mataba. ¿Será celo profesional? ¿Por qué ¿O un celo profesional contra el No, licenciado Julio Valdivieso? No, para nada. Para nada, estos son encargos, ¿verdad? Como se encargan de otros tipos de más artimañas, según sea el sapo y la pedrada, dicen, ¿verdad? Entonces, hay gente a quien nos han armado verdaderamente una guerra integral, ¿verdad? Donde está cada agente publicitario con una base que yo conozco y que por razones más religiosas que personales, porque dice el Señor, mía es la venganza y Él se le he dejado, y me ha cumplido palpablemente, al punto que han ido a parar al cementerio espontáneamente todos los que... Bueno, Jehová dio, Jehová quitó, por los siglos de los siglos, amén. Sí. Ahora, Entonces, doctor García, yo necesito preguntarle, dígame. Pero, yendo a la coyuntura, es esa. Cuando ven que es imparable el peso del currículum, de la trayectoria, de la inteligencia y de la independencia, entonces es que recurren, porque el peligro es inminente de una elección por error, ¿verdad? Como les pasó con los 4 magníficos, ¿verdad? Que el error jinetes del Apocalipsis. Bueno, tiene un mix, hoy está de moda esa palabra. Entonces vamos a decir TikTok. Sí, porque todos nos sorprendimos con los llamados 4 magníficos, cómo era posible que estaban atreviendo a enfrentar al sistema, y ahí, hasta que vi el diccionario inglés-español, es que entendí qué es lo que estaba pasando. Había un respaldo idiomático detrás de ellos, porque eso nadie en este país se había atrevido a hacerlo. Y nadie se hubiera atrevido si no hubieran tenido la madrina que tuvieron. Exacto. Además, no comparto que la Sala de lo Constitucional pueda interpretar la Constitución. Se interpreta la ley secundaria para ver si se adecúa o no al texto constitucional. Pero, porque si no serían un poder constituyente, y cosa que no lo tiene. No hay tribunal Legislativo. Ahora, la población se cansó de Arena, se cansó del FMLN, y reconoce y agradece al presidente Nayib Bukele haber roto ese bipartidismo. No, perdón, lo corrijo. El bipartidismo lo ha roto el pueblo salvadoreño. Correcto. Tiene, ¿verdad? El Supremo. Es que el que está actuando, y por lo cual muchos tenemos el perfil integral de esta caminata hacia adelante, es porque estamos conscientes que este es un movimiento solidario, popular, histórico, liderado precisamente por un hombre inteligente, capaz, creativo y todo lo que usted quiera. Totalmente de Pero acuerdo. la esencia es el pueblo salvadoreño. Ahora, hay algo, no solo eso, sino también hay que decirlo, aparte del hartazgo político que tuvo la ciudadanía, también los partidos tradicionales tienen una gran deuda por no haber hecho lo que debieron de haber hecho en su momento. Y eso pesó a la hora de decidir por parte de la población. O sea, no se puede negar esa responsabilidad de no haber hecho esos cambios estructurales que ellos cavaron su propia tumba. Hacerlo. Hicieron cosas buenas, pero hay otras situaciones profundas que no la pudieron realizar. En acuerdos de paz era costumbre el reparto de los cargos de segunda elección, de segundo grado. Yo le quiero preguntar, ¿existe esperanza en esta Asamblea Legislativa? ¿Existe esperanza en esta comisión política que está viendo este proceso de magistrados? Claro,
es un proceso que tiene el antecedente la destitución de los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional y la elección de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional. Usted como catedrático, como formador, como decano de Derecho, que lo hizo, ¿qué indicadores puede tener para ver si una persona reúne el perfil para ser un magistrado de esta Corte Suprema de Justicia durante esta administración del presidente Nayib Bukele en el Ejecutivo y de esta nueva Asamblea Legislativa? Es una cogitación sumamente delicada por lo siguiente, porque no necesitamos una Corte como la que, y particularmente la Sala de lo Constitucional, que fue instrumento para oponerse políticamente a las acciones del órgano ejecutivo. Pero no podemos caer a la reversa en algo similar, que bueno, lo que cambiamos fue las personas, pero el método va a seguir siendo el mismo, de que vamos a ser obedientes a una línea de un segundo o tercer poder del Estado. Esto no puede ser. Un juez muy joven no es conveniente, porque le falta el elemento básico de la maduración de la vida. Correcto. Es que la vida es una universidad mucho más grande que, y peor, las que hay aquí ahora. Honestamente, salvas sean las excepciones, ¿verdad? Donde hay un interés lucrativo estrictamente para ver qué les traen a la masa de estudiantes, etcétera. La sabiduría está representada, y no me quiero poner de ejemplo porque tengo el pelo blanco, pero sí está representada por las canas, porque las canas son símbolo de la experiencia, de la amargura de haber vivido cosas que no se esperaban. Entonces, eso no puede estar en manos de mozalbetes, no puede estar en manos eso de gente que porque sacaba 10 en tales y tales materias va a ser un buen juez. No, porque el elemento básico de la justicia, y está demostrado en los ejemplos de Salomón, el rey más sabio que ha habido, y de Sancho Panza, cuando lo nombran en Baratavia el juez, para que el ceso se aplique al proceso. Nelson ha dicho el tema de un sistema de valoración que es la sana crítica, la que habla Nelson. La sana crítica tiene dos pilares fundamentales: un sentimiento de justicia y el sentido común. Esos son los pilares sobre los cuales descansa, que muchas veces no es el más común de los sentidos. Jurídicamente se nos explicaba en filosofía del derecho que cuando el valor justicia y el derecho chocan, que prevalezca la justicia, dicen uno. Otros se van por el tema. Yo creo que un juez tiene esa capacidad para hacer análisis, dije, que ese es el perfil de lo que debemos tener, una capacidad de análisis y el criterio para sostener su decisión. Lamentablemente en este país, hay que decirlo, aquí ha habido selectividad en la justicia. El problema del país nunca ha sido problema de leyes, sino de aplicación de la ley. Correcto. Nuestro segundo tema, que tiene que ver con las reformas constitucionales, y damos paso a lo relativo en vinculación al doctor Félix Ulloa, que esta semana ha dicho que ha comenzado la propuesta, el anteproyecto para las reformas constitucionales que se va a presentar a esta nueva Asamblea Legislativa. Veamos. Después de haber analizado más de 4.000 propuestas de reformas aportadas por salvadoreños residentes en el país y la diáspora, el equipo ad hoc está listo para elaborar el anteproyecto de reforma a la Constitución. Nos llena de orgullo, de alegría saber que hubo una participación masiva que permitió que todos los salvadoreños residentes en el territorio nacional o fuera del país tuviesen la oportunidad de expresar sus opiniones
en torno a una posible reforma constitucional. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió este lunes al consultor español y experto en Derecho Constitucional, Cayetano Núñez Rivero, quien brindará su aporte técnico en el proceso de redacción del anteproyecto de reforma. Además, se integró el equipo de juristas que acompañarán dicho proceso. Las constituciones no pueden ser eternas. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia. Y fíjese ustedes una cosa, que la sociedad cambia y el derecho tiene que adecuarse a la sociedad, no la sociedad al derecho. El vicepresidente de la República, y que ha provocado un debate interno, a otras veces intenso, en donde los primeros juristas, que eran 5, renunciaron 4, después el último que renunció fue el doctor Fabio Castillo, y nos dice el español que es el momento de que nuestra constitución trascienda. Ya es una constitución que tiene unos años, ha dado un periodo, y es el momento de hablar de estas reformas constitucionales. Bueno, en primer lugar, no es que hasta ahora esa constitución debía de haber sido derogada, sino al día siguiente que se emitió, porque contenía y contiene todo el recoveco que ha permitido la corrupción que ha imperado en el país. No me merece ningún respeto, y alguien la calificó hasta con un nombre o con un apellido propio. ¿Qué expectativas tengo? Del 100%, porque yo no conozco ningún artículo siquiera que se haya publicado. Por lo tanto, para mí es una incógnita total. Ha habido 4,000 iniciativas que han llegado a estudio de esta comisión. 4,000. A mí me enseñaron que a ningún metido le va bien, y por eso no he mandado nada, porque y a cuenta que nos está mandando. Por lo tanto, 4,000 personas no conocen ese adagio probablemente, y ojalá lo hayan tomado en cuenta. No, queremos ver el diseño constitucional, no los conceptos que contiene. Es decir, no fíjate que estamos pensando en la reelección, no, como dice el artículo de la reelección, para ver si es procedente, si es viable, etc. ¿Cómo está redactado el artículo del referéndum? Porque son elementos esenciales en una constitución moderna, porque en las constituciones modernas lo que debe estar contenido es la inmediatez de la acción del soberano, es decir, del pueblo salvadoreño. Cosa que no contiene este librito que usted tiene ahí. Sí, señor. Que espero pase pronto a la historia. Entonces, esa inmediatez palpitante es la verdadera democracia, que aquí se le ha prohibido al pueblo salvadoreño en una forma subliminal, no mencionando. Pero se le olvidó que en el Código Municipal, artículo 126, si no me equivoco, de lo que va a mencionar Orlando de Sol, está contenida la consulta popular. Quiere decir que vía la consulta popular de los 262 municipios, el país y el mundo podría tener un parámetro de cuál es la voluntad del pueblo salvadoreño en cuanto a hacer una nueva constitución, nueva, integralmente. Porque a esto de reformas a mí me suena como cuando uno quiere surcir algún pantalón o una camisa de fuerza, le quiere cambiar los botones para que sean más bonitos, pero la camisa sigue siendo la misma camisa de fuerza, como ese es el librito que tiene usted. Yo siempre he creído que aquí también hay buenos juristas que pudieran, dijéramos, aportar. Comparto con el doctor también, quizás nosotros somos los de galería, pues no tenemos mayor cosa que aportar en el concepto, ¿verdad? Yo creo que el derecho como producto social que es debe responder a una realidad social. Si eso no lo toman en cuenta, yo puedo respetar mucho su calidad académica, pero aquí hay realidades que tienen que ser traducidas en la norma. Creo que en primer lugar debemos de diferenciar. Va a ser una reforma parcial, va a ser total
total, va a ser una nueva constitución, no lo sabemos. No he visto una contundencia muy clara al respecto. El meollo de aquí, yo voy a tratar de traducir o interpretar lo que Nelson ha dicho. Aquí estamos frente a una democracia representativa o frente a una democracia directa donde se va a ocupar tanto el referéndum como el plebiscito como mecanismos para las consultas populares. ¿Cuál es la diferencia? En mi criterio, la democracia representativa es el que le da el poder político del pueblo, pero que no es ejercido por él. Es decir, los actuales diputados son representantes del pueblo y así lo dice el 125. Nosotros tenemos una democracia representativa, es decir, le delegamos a estos diputados y que representan al pueblo entero. ¿Cuál va a ser la filosofía? ¿Cuál va a ser la nueva directriz en esta? Vamos a dar ese paso para una democracia participativa, en el cual estos dos instrumentos, el referéndum y el plebiscito, son los mecanismos de control que tiene la ciudadanía para aprobar una ley, ¿verdad? O para aprobar una gestión o inaprobar una gestión de un funcionario, porque en el referéndum hay referéndum revocatorio, claro. Que no tenés que estar esperando tanto tiempo para darlo. Entonces va a ser, no me atrevería a decir en este momento cuál será, porque no conocemos absolutamente nada. Son las ideas que estamos recibiendo de parte de esta comisión. No lo sé, ¿verdad? Porque nosotros no somos de esa categoría, que estamos privilegiados en esas para tener acceso a en esas comisiones. O un español, por lo menos. Por lo menos, tal vez, no sé, yo creí que Nelson era del grupo selecto de que los habían, pero ya veo que no. Muchos llamados, pero pocos los escogidos. Entonces va a ser interesante en saber si va a ser una nueva constitución, cuál es el argumento para eso, si va a seguirse decantándose por una democracia participativa o por una democracia, que ese es el verdadero problema en el país. El sistema político nuestro es democrático, republicano y representativo. Que dicho sea de paso, el 85 de esta Constitución 85. Fue interpretado, en mi criterio, erróneamente por la anterior sala. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.